Muy buenas noches, mis hermanos, todos mis hermanos de la Iglesia Asamblea Cristiana, mis hermanos allá en Bávaro, en la iglesia de mi pastora Rosa, todos mis hermanos que en un momento determinado hemos compartido, hemos estado juntos. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y Dios me lo bendiga mucho de manera en especial. Esta noche estamos aquí para compartir esta palabra de nuestro Señor, palabra que el Señor se dirigió a sus discípulos en el libro de Mateos, capítulo 24, verso 3. Estaremos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el verso 3 del libro de Mateo, capítulo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será a principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Poderoso sea el nombre del Señor. Padre que estás en los cielos, Dios amado, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra son santa y tu palabra son vida, nuestra vida. Cada día nosotros te pedimos que nos ayude a seguir confiando en tus palabras, aún en medio de las tribulaciones, en medio de los momentos difíciles. Nosotros podemos depositar nuestra confianza en tu palabra, Señor. Que nuestra fe no mengue. Gracias te damos en este momento. La palabra del Señor Jesús aquí dirigiéndosele a sus discípulos, personas cercanas de él que estaban con él siempre, que se sentaban con él. En un momento determinado, ellos le van a hacer esta pregunta. Los discípulos solían hacerle muchas preguntas al Señor, como en el libro de los Hechos, después de la aparición al Señor, que la Biblia dice que el Señor se le apareció a sus discípulos por más de 40 veces con pruebas indubitables. Después de la resurrección hubo lo que se llama la aparición del Señor a sus discípulos. Los discípulos, estando bajo el imperio de los romanos y siendo maltratados, y en varias ocasiones esperaban un reino restaurado. Los discípulos esperaban un reino firme, como en aquel entonces del majestuoso rey David, o el rey Salomón, o el gran rey Usía, muchos reyes en Israel, que en el tiempo de ellos Israel tenía paz. Entonces ellos tendían a hacer preguntas, solían hacerle preguntas al maestro, para preguntarle acerca de lo que iba a acontecer. En el libro de los Hechos, la historia dice que ellos le preguntaron al Señor que si él iba a restaurar el reino para aquel tiempo, pero el Señor le dijo que no le convenían saber las cosas o las sazones que el Señor tiene en su sola potestad, sino que iban a recibir poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo, y le iban a ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. La venida del Espíritu Santo es la promesa de Dios
por medio del profeta Joel. El profeta Joel, profeta que Dios escogió para llevar un mensaje de restauración al pueblo de Israel. El profeta que habló al pueblo de Israel que Dios iba a restituir lo que comió la oruga, el saltón, el rebotón, todo lo que perdió. Y el Señor dijo que iba a restaurar a su pueblo y después de esto iba a derramar su espíritu sobre toda carne, pero todo iba a empezar por el pueblo de Israel. Y nosotros vimos al profeta Joel cuando el profeta Joel lleva el mensaje al pueblo de Israel, y el mensaje el profeta lo llevó, y esto vino a cumplir la palabra del profeta de que Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne en el día de Pentecostés. En el libro de los Hechos, el libro de los Hechos habla cuando estaban reunidos los 120 en el aposento alto, cuando de repente entró lo que se llama algo como un viento recio sobre ellos. Dice que hablaban en diferentes lenguas y la gente que estaban ahí aún de otra tierra lo escuchaban hablar en sus propias lenguas. Y al fin y al cabo la gente que no entendía lo que estaba pasando allí decían que estaban borrachos, pero de ahí vimos cómo se levantó el apóstol Pedro y empezó a decirle a la gente que nadie estaba borracho, porque apenas eran las 9 de la mañana, sino que estaba aconteciendo lo que había profetizado el profeta Joel, que en los últimos tiempos Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne, sin excepción. Cuando se está hablando de toda carne, que Dios se está refiriendo a toda nación iba a ser parte de esta bendición de recibir al Espíritu Santo, de que el poder de Dios impactaría a las naciones y que las gentes iban a recibir ese poder y que iba a haber alguna transformación. Es lo que vemos. Y el Señor aquí en el libro de Mateo está hablando a sus discípulos, le está diciendo que lo que va a acontecer, las cosas que iban a acontecer al final del siglo. Lamentable hoy lo que está pasando alrededor del mundo, todo lo que vemos a diario ante nuestros ojos. Entonces hoy es un día de que el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, tiene que despertarse, tiene que salir de la religión, de cuántas cosas que la gente tienden a discutir y a hablar y a decir que no valen la pena. El Señor quiere que su pueblo abra sus ojos, que su pueblo se despierte y que su pueblo entienda realmente lo que está pasando alrededor del mundo, todas esas cosas que nosotros vemos a diario en las redes, todo lo que se está patrocinando en el mundo, de entender que hay algo que se aproxima. Entonces es lo que el pueblo del Señor necesita saber en esta noche. Nosotros no estamos aquí para hablar de religión, ni hablar de personas, ni señalar a nadie, sino que como lo que el Señor había dicho a sus discípulos, que en los últimos tiempos iban a haber guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nación contra nación, hambre, pestilencia, peste, y todas esas cosas están aconteciendo. Entonces el pueblo del Señor, a pesar de que hay muchas situaciones difíciles, las cosas cada día se está poniendo más difícil. Hay una generación que quizás, como dice una canción de Julia Javier, que tienen la esperanza en un gobierno mejor. Por eso en vez de arrepentirse, se corrompen más y más. Pero la iglesia del Señor está redimida y en cualquier momento el Señor va a cumplir lo que dijo en su palabra. Entonces, por eso el pueblo del Señor debe despertarse. El apóstol Pablo dijo que el mundo cada día que pasa se iba a empeorar. Dice el apóstol en su escrito a Timoteo que la gente que quieren servir a Dios, dice la gente que quieren agradecer a Dios en esta tierra padecerían necesidad, según el apóstol, pero la gente que quieren agradar a Dios piadosamente, dijo el apóstol, la gente que quieren agradar a Dios piadosamente padecerán necesidad. Pero dice a los engañadores, los que viven engañando, le irá de mal en peor. Engañando y siendo engañados. Si el apóstol dice que el mundo le va de mal en peor, entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no podemos esperar que el mundo se mejore, sino que nosotros tenemos que entender
claramente que esto no se va a mejorar. No hay una solución que va a traer algo mejor, de que las cosas se van a cambiar, de que vamos a ver un mundo mejor, sin conflicto, sin guerra, sin discriminación racial. No, 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 no. Esto es totalmente absurdo. Lo que está aconteciendo en el mundo cada día se va a empeorar, cada día se va a aumentar la violencia en la tierra, como en el tiempo de Noé. La tierra estaba totalmente llena de violencia y corrompida, según la Biblia en Génesis, y toda carne había corrompido su camino. Mucha gente le han dado la espalda a Dios y han abandonado los principios bíblicos. Muchas cosas buenas hoy se están saliendo de los hogares, de los principios en la casa de los padres de familia, que se han perdido el valor y el carácter en la sociedad. Entonces, no se puede esperar que esto se mejore. Nosotros simplemente sabemos que el Señor está preparando un pueblo. El Señor está preparando un pueblo y para en cualquier momento, como dice el Señor, como ladrón en la noche, y esto acontece, esa trompeta suena y el Señor levanta a su iglesia y el Señor levanta a su pueblo. Todavía la gente puede cuestionar esto, los filósofos, la gente que no creen en Dios, la gente que creen en su propia concupiscencia, que son sabios en su propia opinión, pueden decir que no tiene lógica esto. El apóstol Pedro en una ocasión le habla a la congregación, a la iglesia cristiana. Su carta en el capítulo 3 le habla, dice que en los postreros días vendrían burladores, diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde el día que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Dice el apóstol, estos ignoran de que el mundo antiguo fue creado por la palabra de Dios. Dice que proviene del agua y que por el agua subsiste, y por lo cual el mundo entonces, de aquel entonces, dice el apóstol, pereció anegado por agua. Y dijo que el mundo de ahora que estamos viviendo está reservado bajo las mismas palabras para ser destruida por medio de fuego y de la perdición de los hombres impíos. Y el apóstol le sigue diciendo a la iglesia, pero hermano, dice que Dios no tarda su promesa, sino que es paciente para con su venida. Dice el apóstol que el Señor aún no ha manifestado, no ha hecho esa palabra que Dios ha dicho en el libro del profeta Malaquías, cuando en Israel había mucha injusticia, había un silencio total en Israel, y Dios levantó un profeta llamado el profeta Malaquías, quien fue la última voz del Antiguo Testamento y de los profetas, a decir al pueblo de Israel que el Señor pronto iba a actuar. Parece ser que el mundo piensa que Dios no va a actuar mediante todas esas reacciones que está pasando en el mundo. El apóstol le dice a la gente que Dios, para él un año es como 1000 años, es como un día, y un día es como 1000 años. Él no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con su venida, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos proceden al arrepentimiento. ¿Qué no de entender esas palabras que el apóstol está diciendo? Como Dios había dicho por medio del profeta Malaquías, que él en un momento determinado, tarde o temprano, cuando la gente menos piensa, él iba a actuar. Y cuando él actúa, dice que los malvados, los impíos, las personas que no obedecen, que no se arrepienten, serían estopa delante de lo que iba a acontecer sobre la faz de la tierra. Pero los justos, sus hijos, la gente que hacen su voluntad, iban a correr como corderito en la manada. Y esto es nuestra esperanza. Eso es lo que el Señor a través de los tiempos ha venido diciéndole al mundo, como el profeta Isaías, que le había profetizado al pueblo de Israel lo que se llama la redención, lo que se llama alguien que iba a redimir al pueblo, alguien que venía a curar sus llagas, que venía a soportar sus castigos. Pero el profeta
dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Dice: no hay hermosura en él para que lo apreciemos, lo veremos más sin atractivo alguno. Dice el profeta: y como que escondimos el rostro de él fue menospreciado y no lo estimamos. Y el profeta sigue diciendo: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero la palabra que más me llama la atención es: ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El profeta está diciendo lo que nosotros hemos anunciado desde los tiempos. Hemos venido diciendo mucho tiempos atrás. ¿Quién ha creído? ¿Quién ha aceptado que Jesús es la solución del mundo? Que no hay otra solución, que no hay otro camino por donde la gente puedan escoger y que puedan encontrar la paz y refrigerio para su alma, y que tendrán que escapar de la situación actual que estamos viviendo sobre la faz de la tierra, de lo que nosotros vemos a diarios que pasan sobre la tierra. Y según la palabra del Señor habla por medio del profeta Miquea, como que los poderosos de la tierra se levantaban, como la justicia poquito a poco se desliza, y que los reyes hablan, dice el profeta, y sus príncipes lo confirman, juzgan por cohecho, o sea, por ganancia, donde la justicia está torcida, donde no hay justicia ni en los tribunales, ni en los destacamentos. No se puede buscar justicia en el mundo. ¿Por qué? Porque la justicia se ha ido, como había dicho el profeta Isaías 59:14. El derecho se retiró y la justicia se puso a distancia, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Nosotros estamos viviendo en un mundo, lamentablemente, donde la justicia se está en decadencia cada día que pasa. Cada día que pasa la gente clama y gritan por justicia, pero lamentablemente no hay justicia. Entonces el Señor está haciendo un llamado a su pueblo, a su iglesia, que se levante, que la gente entre en lo que se llama la realidad, y a enfocarse en lo que el Señor quiere que en verdad nosotros los evangélicos nos enfoquemos. Ya no más discusión por cosas que no valen la pena. Nosotros no vamos a estar discutiendo ya por doctrina, por cosas insignificantes. Las cosas que nosotros debemos hablar es de las cosas que tienen valor. Por ejemplo, hay algo en la Biblia que los otros días estoy analizando cuando el Señor, dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 3, que el Señor había oído decir que la gente dice: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, cuando Jesús realmente no bautizaba sino sus discípulos. Había un problema entre los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan miraban que la gente iba detrás de Jesús y no detrás de Juan. Entonces esto le estaba provocando celos. Y los comentaristas bíblicos dicen: es muy fácil a veces sentir celo por la popularidad del ministerio de alguien, pero nosotros tenemos que entender que nosotros no estamos aquí para ganar seguidores, sino el único propósito y la meta es hacer que la gente siga a Cristo. Y eso es lo que la iglesia del Señor debe defender. La iglesia del Señor debe defender de que las almas se arrepienten, debe luchar por aquellos que no conocen. Ya no hay un tiempo para nosotros estar perdiendo tiempos, un tiempo que estamos viviendo, que nosotros tenemos que saber medir los tiempos y ver lo que está pasando a nuestro alrededor, ver lo que está pasando en las potencias mundiales, en la tierra, en los países poderosos, como los grandes oprimen a los pequeños, como cada día el mundo es más vulnerable, la sociedad, donde los pobres no encuentran un lugar en el mundo y las cosas cada día se empeoran. Entonces la iglesia del Señor tiene que salir de la monotonía, entender que hay una voz de alerta,
que el Señor está demandando a su pueblo que haga su trabajo, que haga el verdadero trabajo, el trabajo que el Señor quiere que nosotros hacemos, viendo cómo el Señor marcó la diferencia. Un evangelio para todas las naciones, sin importar color, raza y nacionalidad, que no quepa dentro de lo que el Señor enseñó. Ahí no quepa lo que tiene que ver con raza y nacionalidad y de dónde tú vienes, y que tú y yo no somos iguales. El Señor trajo el evangelio de igualdad, el evangelio del derecho de todos los seres humanos, y que la salvación es para todos, todo aquel que se quiere salvar y que entiende que tiene una alma que salvar, y que el Señor está haciendo un llamado, y que la iglesia del Señor tiene que asumir a su responsabilidad. El Señor me bendiga mucho, mis hermanos. Vamos a seguir orando los unos por los otros, llevando palabra de fortaleza, palabra de restauración por los misioneros que andan por el mundo arriesgando su vida, llevando la palabra de Dios. Oremos por todos los pastores, por todos los evangelistas, por toda la gente de ministerio de la iglesia, para que el Señor lo fortalece, los hombres de Dios, la gente que están pagando un alto precio y están desechando las ofertas del mundo, le están diciendo no al mundo cada día, que no cuestiona y nos hace entender que estamos equivocados y que de aquel lado las cosas están mejor, pero sin embargo nosotros ya entendemos la realidad. Entonces oremos para los hijos de Dios en esos países donde los cristianos son perseguidos, son maltratados. Jesús le dijo a sus seguidores: llegarán momentos donde cualquiera que mate a uno de ustedes pensará que esté rindiendo culto a Dios. Todo esto es lo que está pasando, es bíblico. Entonces el pueblo del Señor cada día más necesita la oración, necesita que su pueblo entre en oración, orar los unos por los otros, el pastor, el evangelista, el que canta, el que adora, el que toca. Todos somos un pueblo, todos somos miembros y cada uno necesita del otro. Es tiempo de que nosotros seamos uno, para que seamos más fuertes cada día, más fuertes ante todas las artimañas del mundo que cada día persigue y quiere cuestionar, distorsionar la fe. Entonces nosotros estamos aquí para que la fe siga creciendo y se aumente, que esos hombres y mujeres de Dios de guerra, gente valiente que todavía están pagando su precio, están pasando momentos difíciles en su matrimonio, en su hogar, en su ministerio, pero todavía están ahí, están peleando como los valientes de Israel y todavía no han soltado la espada. Hay gente que han caído en medio de la batalla, pero todavía tienen su espada agarrado ahí, peleando como guerreros. Entonces por esas gentes nosotros tenemos que seguir orando y seguir pidiendo a Dios fortaleza para aquellos que están atravesando momentos difíciles también, momentos donde sienten que no pueden más, que ya no hay más fuerzas y que necesitan fuerzas. En el proceso, en los momentos difíciles, todo el mundo se va y a veces la persona se queda solo, y en ese momento necesita que una mano amiga y necesita la oración de fortaleza, y eso es nuestro trabajo, orar cada uno por los otros, para que el Señor nos cubre y nos guarde. Dios me le bendiga a todos mis hermanos, donde quiera que estén, donde quiera que me estén viendo, que el Señor lo guarde y lo protege, y el Señor le dé fuerza de nuevo año que se aproxima, que nosotros no seamos de los cristianos que retroceden, sino de la gente que avanza, porque el Señor no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, para destrucción, de fortaleza. Seamos de los guerreros, de los valientes, de la gente que pelean, de la gente que no se detienen, de la gente que no dejen lo de Dios por las ofertas del mundo. Que el Señor le bendiga y le guarde donde quiera que ustedes se encuentren, mis hermanos, allá en Verón, en la iglesia de mi pastora Rosa. El Señor me le bendiga mucho a todos mis hermanos de la iglesia de mi pastor Rigoberto, aquí en Higüey, mi pastor Rigoberto, todos mis hermanos allá, mis hermanos, mi hermano Marco, mis hermanos allá en Verón, mi hermano Oscar, mi hermano Jeremías, profeta Jeremías, ese tremendo hombre de Dios. Que el Señor
Me le bendiga mucho, el levita William, mis hermanos allá, mi hermano Rafael Martínez, mi pastora Rosa, todos esos hermanos allá, peleando la buena batalla y luchando cada día como guerreros para arrebatar esa corona. El Señor dice que viene pronto y su galardón está en su mano y que nosotros tenemos que tratar de que nadie arrebate nuestra corona. Señor, me le bendiga mucho, mis hermanos. Seguimos orando los unos por los otros. En cualquier momento de esto estemos allá en Verón, peleando la buena batalla y gozándonos en la vigilia y buscando la presencia de Dios, mis hermanos, porque los tiempos acaban. Que el Señor le bendiga y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.